A ver, 3, 2, 1. Un saludo a todos. El día de hoy nos encontramos con Santiago Vaquera Vázquez, quien es un autor, además de un catedrático, y hace muchas cosas. Yo creo que la última actividad que vi que hicieras fue esta como lectura de Sí. una conferencia que hubo en Florida, que se transmitió en línea como a mitad de la pandemia, más o menos. Sí, 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 sí. Con el Miami Book Fair, sí, sí, sí. Sí, esta plática fue de Lost and Found, ¿no? De algunas Sí, partes, ¿no? sí, efectivamente. Que me quedé totalmente picado, pero solamente fueron 15 minutos, entonces se tuvo que acabar súper rápido, ¿no? Ya, ya. Sí, me dijeron 15 minutos, pero luego me mandaron un mensaje para decirme, te hubieras quedado más. De So, haberlo sabido, ¿no? sí, sí, sí. ¿Qué tal está todo con esto de la pandemia y eso? Nuevo México es un estado muy raro, ¿no? Porque hay, es un estado que mucha gente como que de repente se olvida. Estamos entre Arizona y Texas. Me acuerdo una vez en una fiesta en Turquía, estuve intentando explicarle a un tipo dónde vivía. Entonces él me decía, eres de México. Y le decía, no, soy de Nuevo México. Y me dice, pues, en todo en turco, ¿no? Me dice, ¿Jenny México? Jenny es nuevo. ¿Jenny México? Le dije, sí, Jenny México. Sí. Y me preguntó, ¿dónde queda eso? Y le dije, no, en Estados Unidos. ¿Estás en México? No, estoy en Nuevo México. Y finalmente empecé a hacer como marcar una geografía. Le dije, mira, California. Y me decía, sí. Arizona, sí. Nuevo México, ¿eh? Texas, sí. Y finalmente me dice el tipo, pues veo que no vives en ningún lugar interesante. ¿Cómo no va a ser interesante? Yo creo que todos los que vimos Breaking Bad, pues nos quedamos Es, con la imagen de Albuquerque, ¿no? claro, es lo que le dije. También le dije, mira, vengo de Breaking Bad, porque siempre cuando vivía en Turquía les decía, mira, soy de Breaking Bad Land. Y me decían todos, es que me encanta Breaking Bad. Pero ese tipo, nada, ni lo conocía. ¿No había visto Breaking Bad? No. Sí, a mí una vez me paró un estudiante también era un estudiante que no era alumno mío en el pasillo del departamento en Turquía y me dice, oye, tú eres de Albuquerque, ¿verdad? Y le digo, sí, oye, me parece lo más cool porque yo soy gran fan de Breaking Bad. Pues, qué bien. Yo no sé quién eres, vato. Tú sí, supongo que sí viste la serie, ¿no? Mira, te voy a decir la verdad. Vi el primer episodio antes de mudarme a Albuquerque y dejé de verlo porque dije que Albuquerque es mucho más weird que lo que vi en la serie. Pero todo el mundo me dice que lo tengo que ver. Incluso mis amigos aquí me dicen, no, pues, you have to watch Breaking Bad. ¿Qué no puede ser? Pues tal vez algún día. Sí. Eh, yo conozco algunas partes de Arizona y algunas partes de Texas. Entonces, como que más o menos digo, pues si así es Texas y así es Arizona, algo intermedio ha de ser allá en Nuevo México, ¿no? Pues sí. ¿Qué es lo más padre de vivir allá en Albuquerque? Mira, a mí lo que me gusta es que vivimos en altiplano. Estamos a, ¿qué serían metros? Como casi 2000 metros de altura. Es desierto, es desierto. Vivimos entre la montaña y el desierto y a mí me encanta. Me encanta el paisaje desértico, sobre todo. Mi familia es de Mexicali, entonces ese tipo de ambiente, pues siempre que estoy con ese paisaje. Entonces es lo que más me gusta. Y también lo que me gusta mucho de Albuquerque, que es una ciudad muy freak. Y a mí me gustan esas ciudades bien weirdos, ¿no? Que un día puedes estar caminando y te encuentras con un tipo que está haciendo maromas por la calle. O simplemente porque quiere hacer maromas. Es una cosa rara, ¿no? Entonces me encanta por esas razones. Yo supongo que ha de ser una gran fuente de inspiración para el arte, ¿no? Antes Sí, eras de California, si mal sí, no me equivoco. originalmente soy de California. Y yo siempre veo Eh, que dices que nacido en Estados Unidos, pero orgullosamente hecho en México, ¿no?
Sí, Made in Mexico, Born in the USA. Sí. ¿De qué parte de California eras? ¿De Calexico? ¿De por ahí? No, del norte de al norte de Sacramento. ¿Por Vacaville, más o menos? No, más al norte de, Ah, quedaba como, Pacaville quedaba como casi 2 horas al sur, entonces más pero cerca de San esto, Francisco. sí, no, más al norte. Más Le al digo norte. que, sí, 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 entonces el chiste Redding. en esa parte del, sí, abajo de Redding, entonces Oh, el chiste en esa parte del estado es que no somos parte de California, sino estamos cerca de Oregon. ya. Con Sí, razón. casi, sí. Sí, escuché la historia de cómo fue el cambio de que pasaste de ahí de California a allá a Albuquerque. Y algo Ujú, que me impactó mucho fue la transición de ser profesor, de ser DJ, de radio, ujú, de apoyar mucho la escena punk rock. Me gusta sí. muchísimo cómo hablas acerca del rock, cómo hablas acerca de las bandas de antaño. ¿Me puedes hablar un Sí, poco acerca de tus gustos musicales? no, pues yo siempre digo que una casa sin música, pues es una casa triste, ¿no? Incluso, no sé si se oye, pero ahora tengo un playlist de música. Ah, pues es un playlist de lo que sería la banda sonora de mi novela que está por salir. Y es la música que es parte de mi vida, ¿no? Entonces mi soundtrack es música de los 80, el punk de los 80, el punk y el new wave, y también parte de música de los 90, música independiente, ¿no? Desde bandas como Gang of Four, The Cure, Depeche Mode, hasta Nirvana, Pixies, Radiohead, que es tal vez mi grupo favorito por ahora. Sí, me acuerdo que hace poco empezaste a subir bandas que tuviste la oportunidad de ver Sí, y en una de esas subiste una foto de los White Stripes y es así como que, wow, qué sí, padrísimo, ellos ya nunca van a volver a tocar juntos. De hecho, se supone sí, que Jack White y Meg ya no se volvieron a hablar nunca y Meg no tiene ya, redes sociales ni nada. Entonces así como que, wow, ya, a mí me hubiese gustado sí. muchísimo verlos en vivo. Pero aparte de esta banda, veo que te la pasas o te la pasabas en conciertos antes de la pandemia. Sí, sí, no, pues a mí siempre me ha gustado ir a ver música en vivo. Entonces, pues aquí, la verdad es que Albuquerque no es una ciudad muy indie, sino es una ciudad más bien metalera. Y a mí la música que menos me gusta es el metal. Pero de vez en cuando llega bandas como, llegó Jack White, que lo vi hace un par de años, pasó por aquí, los Pixies. eh, la última banda que vi fue Interpol, que un amigo mío fue a la secundaria con el cantante, entonces me dieron backstage passes ¿En y pude serio? conocer al... Sí, 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 sí. Padrísimo, qué Pude, pude, chilo. pude, pude conocer al cantante y al baterista y tuvimos una conversación súper cool. Eh, Hablando acerca de eso y yéndonos un poquito más a la parte de cuando eras DJ de radio, ¿nos puedes hablar Uh -huh. acerca de alguna anécdota de cuando eras DJ? Uy, mira, fui DJ en los 80, del 84 al 89. Padrísimo, el mejor tiempo Y para ser sí, DJ, porque supongo que tenías no, que sí, sí, agarrar los vinilos y todo era sí, sí, con sí, base de sí, request y playlist que tú ya tenías como que en el corazón, o sea, son los sí, ochentas, entonces a mí me intriga sí. muchísimo saber acerca de eso, porque no creo que sea algo que yo haya escuchado en tus entrevistas y todo eso. Por cierto, soy un gran fan de tu trabajo. Eh, Gracias. Me gusta mucho Sí, la parte de los contextos en frontera, porque ajá, yo nací en Mérida, Yucatán, pero desde que fui pequeño me mandaron a Chetumal, Quintana Roo, que es la frontera sur. Y de ahí también sí, he estado en Tijuana, que es la frontera norte. Entonces yo me ujú, identifico muchísimo con todo eso. Y al sí, escuchar tus historias, eh, bueno, las que he podido encontrar en The Lost and Found, que por cierto ya ujú, estoy viendo la manera de que me lo traigan directamente de Amazon, porque obviamente no pude ir a Estados Unidos esta vez. No sé si recuerdas que ya, alguna vez tuvimos una conversación de que iba a claro, estar yo en un congreso en Chicago, iba a pasar como una semana y ujú, media, 2 semanas allá en Illinois, ya, y para mí iba a ser más fácil
encontrar el libro allá o pedirlo de allá, pero pues ni modos. Ya, pues ojalá, pues a ver cómo hacemos, ¿no? Porque la nueva novela sale con Suburbano también como en el Lost and Found. Yo no sé si tienen distribución en México, pero tal vez en el DF. Si tienen Entonces el yo DF, para mí voy a es muy preguntar. fácil, porque yo, bueno, ahorita estoy hablando Sí, como si fuera prepandemia, ¿no? Pero ya. por lo menos en el 2019 sí me fui unas 6 7 veces al DF o más. Entonces, bueno, ya no existe el DF, de hecho mis amigos me regañan allá, es CDMX o CDMX, como algunos le Sí, llaman. Pero sí, pues sí, para mí es más fácil encontrar algún material allá. Igual voy mucho a ya. California, pero generalmente cuando estoy en California me piden encargos y todo eso. Entonces Claro. es así como que a veces no, no tengo como la mente para estar buscando algo que yo quiero. Por ejemplo, la última vez que estuve estaba buscando una llama de Fortnite Ok. y un amigo la encuentra y me dice, está aquí, pero ahí las distancias son muy largas y estaba como a 1 hora y media de donde yo estaba. Y al final esa misma llama la vendían aquí en el Walmart de Mérida. Uf. Entonces, así eran las cosas. En fin, Wow. estábamos hablando acerca de cuando perdón, cuando tú eras DJ. ¿Me puedes hablar un poco Sí, acerca de eso? sí, 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 sí. Mira, pues mira, una noche, porque a mí aunque suene muy cool que fui DJ de una sección de radio, y para mí fue muy cool, yo la verdad es que en esa época, bueno, todavía, yo era muy, muy, muy nerd. Entonces, cuando me ofrecieron eh, un slot para hacer, un horario para ser DJ, yo escogí sábados de 10 de la noche a 2 de la mañana, que para mí fue una hora perfecta, pero eso implica que ahora obvio que yo no tenía ninguna vida de, de tipo normal, ¿no? A los 20 años saliendo a los bares, ¿no? Yo me iba a la estación de radio y yo bien nerd me encerraba en el estudio. Pero una noche estaba tocando música y normalmente dejaba la puerta abierta al estudio y entraba, porque entraban amigos de vez en cuando. Una noche entra un señor y me dice que es amigo de otro DJ, entonces yo bien, pues poniendo música. Y el tipo empieza a decirme, ¿te has dado cuenta de que hay muchos carros blancos en la calle ahora? Y yo, ajá, yo estoy poniendo música, sacando discos. Él me hacía preguntas, oye, ¿qué te interesa? Y yo, pues le contestaba. Pero de repente me hacía este tipo de preguntas muy raras, de los carros blancos, de gente que había por las calles. Y en un momento, cuando salí de donde estaban los platos para poner los discos, bueno, o sea que dejé el control board, ¿no? Del estudio. Este tipo se puso detrás, se puso en mi lugar y empezó a tomar control de mi programa. Apagó la música y empezó a hablar por el micrófono, a hablar de teorías de la conspiración, de que le estaban siguiendo, de que había muchos carros blancos en la calle, que uno tenía que estar despierto, porque estas cosas estaban pasando. Y no quería dejarme el control. Incluso en un momento tuve que salir para hacer una llamada para ver, oye, necesito ayuda para sacar a este cuate. Fue y cerró la puerta del estudio con llave. Entonces me dejó ¡Wow! afuera. Entonces yo lo que hice es que teníamos dos estudios en ese momento. Tenemos el estudio de control y tenemos un estudio pequeño que era más bien de producción. Ahí es donde grabábamos anuncios, pero tenía toda la facilidad para también transmitir. Entonces, como yo conocía un poco de cómo funcionaba la estación, me fui como el closet del control y cambié los controles para que la música sonara desde el estudio El backup de, studio. del Ajá. backup studio en vez del estudio normal. Y así es como pude quitarle del aire. Y finalmente ¿Pero no llegó te la regañaron? policía. No, 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 no. Finalmente llegó la policía para sacarlo, porque era un tipo loco. ¿No? Y eso fue tal vez la noche más rara que me ocurrió en la estación. Eh, fueron muchas noches eran así, yo solo en el estudio,
leyendo revistas, leyendo periódicos, poniendo música, pero había noches en que llegaba pues gente, ¿no? Pero este tipo era tal vez el tipo más raro que me pasó. Wow, Sí. no empezó a sonar el teléfono así con los oyentes diciendo qué rayos acabamos de escuchar o Sí, algo así. sí, no, no, nada, 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 nada. No, fue una cosa muy rara porque eh, él la verdad es que no duró mucho tiempo transmitiendo, ¿no? Duró tal vez unos 15 minutos mientras yo cambiaba los controles al backup studio. Y luego, una de las cosas que aprendimos cuando trabajábamos es que si hubiera un glitch, que nunca deberíamos decir, no, pues hubo un glitch, ¿no? Alguien, era simplemente tratar como si nada pasara. Entonces era simplemente, pues vamos a volver a la música y vamos a olvidarnos de que hubo un loco por aquí hablando de carros blancos y ovnis y conspiraciones. Una cosa, pues, loca, ¿no? Pero a veces, tal vez típica de una estación estudiantil de punk en un pueblo universitario. Oye, ¿y cómo comenzó tu gusto por el punk? O sea, ¿cómo fue que Pues empezaste a escucharlo? ¿Qué exposición tuviste? yo como dije, yo fui muy nerd de chico, ¿no? Y me sentía muy como outcast. Y lo que me gustaba del punk y del new wave era música muy rara, pero era música que me hablaba a mí, ¿no? Que hablaba de gente que hacía, que tenía vidas distintas a lo que sería lo normal, ¿no? Entonces, cuando tenía 13 años vivíamos en San Diego. Y allí en San Diego, Tijuana, se podía escuchar música mucho más distinta a la que escuchaba en el norte de California. Entonces ahí es donde empecé a escuchar a Devo y a B-52s. Y era música que a mí me gustaba mucho porque era bien weird, ¿no? Y también a la vez muy cool. Cuando nos regresamos al norte de California, y la razón por qué fuimos a vivir al sur por un par de años fue por una cuestión de familia. Pero nos regresamos cuando yo tenía unos 15 años al norte. Y había un programa de radio que venía desde un pueblo en las montañas, en Sierra Nevadas. Un programa que venía a través de la radio los viernes por la noche. Como dije, yo como no tenía vida, tenía pocos amigos, me lo pasaba más bien leyendo cómics. ¿Cómics? ¿En serio? Sí, sí, cómics y dibujando y también novelas de Stephen King. Pues yo viví era un nerd, ¿no? Entonces, los viernes por la noche pues me ponía a escuchar la radio. Y escuchaba este programa que llegaba, si el clima estuviera perfecto, ¿no? Porque como era una sesión que llegaba desde lejos, llegaban las ondas así con mucho estático, ¿no? Y con mucha interferencia. Entonces, fue en ese programa que empecé a escuchar a The Cure, a Stranglers, a New Order, a bandas, más bien bandas de punk, y dije, esto es música muy cool. Me dije a mí mismo, si yo tengo la oportunidad, algún día yo quiero hacer esto, ¿no? Poner música. Y fue una cosa muy rara, ¿no? Porque yo entré a la universidad en el 84. Yo, como era un tipo muy tímido, hice una cosa que jamás hubiera hecho, y era buscar la estación de radio de estudiantes y entrar y decirles, oye, yo quiero ser DJ. La chica que me ayudó me dijo, oye, no hay problema, aquí estamos aquí para servirte, y me ayudó mucho y me pusieron en contacto con otros amigos de la ¿Era estación. como un club extraescolar? Sí, sí, era un club. Sí, la verdad es que era todo volunteer radio. Y era pues un grupo de freaks como yo, ¿no? Que nos interesaban otras ondas. Pues me acuerdo cuando me tocó hacer tuve que hacer un mixtape, un demo para el que era el director de los programas.
Pues yo le puse pues la música que yo estaba escuchando en ese momento, pues The Smiths, puse lo que podía encontrar. Y era un demo muy malo, la verdad. Yo muy tímido, no sabía qué decir. Y el tipo dijo, mira, ¿sabes qué? Hay unos fallos aquí, pero tienes potencial. Entonces me ofreció el programa y lo acepté y the rest is nerd history. Wow, muchísimas gracias por compartir eso. Ok, No, gracias. Sí. ahora pasando a... Bueno, antes de que comencemos con las preguntas de cuarentena, sí me quedé con el ruido. ¿Qué tipo de cómics leías? Ah, ya. Bueno, pues en esa época pues yo leía los típicos cómics de superhéroes, ¿no? Leía al Fantastic Four, a Spider-Man, a Batman, ¿no? Empecé en el colegio, en la universidad, um, empecé a leer a Love and Rockets, a a los cómics más independientes. Y ahora, pues doy de vez en cuando un curso sobre novela gráfica. ¿En serio? Y ¡Wow! sí, 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 ¿En la sí. universidad o esa parte? No, en la universidad, tengo una clase, doy una clase de cultura popular, entonces pongo ¡Wow! ¡Qué novelas padrísimo! gráficas. Sí, no, me gusta mucho. Y un amigo mío que era así instrumental en volverme al mundo del cómic, pero ahora el cómic más ¿Moderno? bien independiente, moderno, era Junot Díaz, el escritor dominicano, Ujú. que lo conocí a mediados de los 90. Y Juno me decía, no, man, tienes que leerte esto. Y cuando nos veíamos en Nueva York, pues los dos nos íbamos así, totalmente nerds, nos íbamos a los comic book shops y él me sacaba libros, mira, cómprate léete esto. Entonces ahí es como fue mi segunda época de comic book reader, ¿no? Pero como digo, ¿no? Ahora sí, por lo menos pongo una novela gráfica en mis clases. Casi siempre de tema latino, porque me interesa mucho Ujú. ver eh, cómo nos representamos en la cultura popular. Y entonces pues pongo muchos cómics de Jaime Hernández o parte de la serie Love and Rockets. Hay una antología que, que son textos autobiográficos de muchos artistas, algunos no son tan conocidos, que decidieron contar parte de su vida, pero en forma de cómic. Entonces ese libro lo uso también. Me gusta también para que los estudiantes se den cuenta de qué manera nos podemos representar. ¿Y cuál es el producto final? ¿Al final ellos hacen alguna propuesta o es siempre dando su punto de vista acerca de una novela gráfica o ellos crean su propia novela gráfica o algún piloto? Depende de la clase. A los graduados siempre les pido un trabajo más bien académico de investigación. A los undergrads yo les doy pues el típico examen final, pero también les doy un proyecto que yo llamo pues el proyecto de cultura popular, en donde les pido que hagan una especie de fotonovela o un cómic o armar incluso una obra, pero en base de la cultura popular, a través de música. Entonces un estudiante me hizo una canción. Otra estudiante una vez empezó a hablar de que ella es gran fan del acordeón. Pues me hizo un libro sobre su vida con el acordeón y el libro lo diseñó de tal manera que Que era era un acordeón. acordeón. No, era genial, genial. Me encanta hacer ese tipo de proyecto con los estudiantes, con los jóvenes, porque son súper inteligentes y súper creativos. Aunque al principio me dicen, no, pues no, yo no soy creativo para nada, no sé qué voy a hacer. Yo les digo, mira, sabes que tengo fe totalmente en ustedes, que pueden hacer lo que quieran, un blog, un cómic, una fotonovela, eh, lo que sea. Y siempre me quedo sorprendido y muy contento con lo que hacen. Sí, supongo que, bueno, no supongo porque yo he sido profesor, entonces eh, para mí es muy gratificante y muy satisfactorio ver un producto final que Sí, sea algo que salió directamente de ellos. Igual me ha ajá, tocado leer cómics o ver cortometrajes, cosas así, y sí, es así como que wow.
En fin, ¿qué es lo más sobrenatural que te pasó después del lockdown? Lo más sobrenatural que hayas experimentado. Uy, pues qué buena pregunta, porque la verdad es que, como acabo de decir que yo soy un super nerd, esto de quedarme encerrado en casa es totalmente normal. Lo más sobrenatural, tal vez para mí, y no sería sobrenatural para nadie más, es el hecho de que me quedé en casa, ¿no? Porque yo, como sabes, Sí. viajo mucho. Tus giras. Entonces, sí, entonces la primera vez que he estado en casa, en un lugar fijo, en más de 20 años, casi 30 años. Empecé a viajar seguido y lo más que me había quedado en un lugar así, sin salir a un viaje a otro país o incluso a otra parte de los Estados Unidos, pues, creo que 2 meses, ¿no? Entonces, en 20 años de mudar, de constante movimiento, estar sentado en casa eh, me ha sido muy raro. Y por otra parte, que es también lo más, tal vez, freak, es el hecho de que mucha gente me pregunta acerca de cómo es Albuquerque. Yo la verdad es que nunca puedo contestar, porque siempre contesto, pues es que no sé cómo es el aeropuerto, pero pero no sé mucho más. Entonces, mi chica, que es nuevo mexicana, pues se ha empeñado en que, mira, vamos a ver estas cosas. Me llevó a Taos por primera vez hace un mes. Nunca he ido a Taos y todo el mundo habla muy bien de Taos. Ahí estuvo George O'Keeffe, un pueblo artístico. Pero pues la verdad es que pues, el aeropuerto y mi casa y algunos lugares en downtown, algunas taquerías que conozco, pero la verdad es que pues, es una cosa muy interesante esto de experimentar cómo es fijo en un lugar. Entonces tal vez podría ser lo más sobrenatural para mí. Después de pasar tantos años en aeropuertos, en aviones, en autobuses, en hoteles, pues estar en mi casa, lo que ahora llamo mi búnker, pues una cosa weird. Entiendo. Sí, he visto todos los lugares en los que has estado, porque igual yo muy stalker, no voy a sonar muy stalker, pero también te sigo en Instagram, entonces es así como que he visto las fotos de los lugares que has estado y todo. Ahora voy a hacerte otra pregunta que es la que le da el nombre a esta serie de entrevistas, que por cierto tú ya vas a ser el último, con esta voy a cerrar esta serie de videos, entonces así como que un honor el haberte tenido. Claro que Gracias, apenas man. vamos a la mitad de la entrevista, Yeah. pero bueno, dinos, ¿cuál es tu confesión de cuarentena? ¿Cuál es tu oscuro secreto de cuarentena? Mi oscuro secreto de cuarentena es que la verdad es que me gusta estar en casa. ¿En Me serio? gusta, sí, me gusta No estar en creí que casa. dirías algo así. Sí, me doy cuenta de que me gusta estar aquí encerrado. Um, sí, sí, aunque hay veces donde digo, no, pues tal vez debería pasar por el aeropuerto para ver qué tal está. O, o hablo con mis amigos y les digo, oye, pues estoy pensando en subirme el carro y manejar hasta California. ¿En Pero no, serio? la verdad es que sí, 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 sí. Es que aparte de esto de viajar mucho en avión, me encanta hacer road trips largos. Entonces he cruzado el país como 2 o 3 veces en mi carrito. Y entonces a mí me encanta viajar. Una cosa que le digo siempre, porque lo he hecho solo varias veces, pero si voy con alguien, siempre tengo que decir que yo no soy muy parlante cuando estoy manejando. No me gusta hablar, prefiero escuchar música o que me hablen a mí. Entonces puede que sea yo muy aburrido para ser como road trip partner, ¿no? Pero a mí lo que me encanta estar en el carro, sobre todo cuando uno está en el suroeste y estar en la autopista, ver ese paisaje abierto, ver las nubes, ver los cerros en la distancia.
Y eso me encanta, ¿no? Incluso de eso trata en parte la novela que está por salir. Oye, ¿y nos puedes dar como que un pequeño hint de, de qué se trata esta novela? Aunque sea muy pequeño, sin revelar Es, spoilers ni nada. ya, es básicamente un road trip. Un road trip es una... Paul Theroux, el escritor Paul Theroux, que escribe mucho de viajes, dice en un libro que traveling is a vanishing act. Y entonces de alguna manera es eso, ¿no? Es un tipo que se va on the road para de una manera para desaparecer, pero logra en el camino encontrarse. ¿Así mismo? Asimismo, encuentra, se reúne con amigos y con amigas y con su pasado que casi se había olvidado, pero se empieza a encontrar de nuevo con todo ese pasado. Y entonces en el viaje se da cuenta de que no es simplemente un acto de desaparición, sino es un acto de recuperación. Entiendo. Es como un Lost and Found, pero de una forma más como eh, integral, por así decirlo, Sí, conceptual, perdón. sí, no, totalmente. Y yo espero que pueda salir, eh, que mi editorial suburbano, que puedan conseguir distribución en México, ¿no? Porque para mí, parte de la novela, pues es la experiencia de ser migrante, de vivir en los borderlands, de ser, una persona del in-between. Como Sí, tú decís, que te gustan las fronteras. A mí también, yo soy muy border crosser. Siempre digo que soy un unrepentant border crosser. Entonces, eso para mí es muy importante, es buscar de qué manera una persona que le gustan las fronteras pueda buscar un sitio en donde puede estar, ¿no? O buscarse de alguna manera, porque pensamos muchas veces que ser de frontera es ser de alguna manera inseguro de sí mismo. No puedes optar ni de un lado ni del otro, ¿no? Pero yo no creo eso. Yo creo que una persona que vive en las fronteras se ha dado cuenta de que le gusta este y el otro lado. Como ha notado, ¿no? A mí también, yo soy gran fan del Spanglish. Eso es parte de mi identidad, es parte de esa identidad que se encuentra en el in-between. Entonces creo para mí eso es un momento, eso es parte de la identidad de gente que se encuentra en el borderlands. Me imagino que también en la frontera sur te va a encontrar gente que vive entre, eh, vamos a decir, el español mexicano y el español guatemalteco, ¿no? O buscar una especie de hibridez sí, claro. fronterizo. Y que eso es lo más interesante y lo más cool. Sí, desde el acento hasta hay algunos términos que se utilizan totalmente en inglés o Ujú, algunos términos que se utilizan en la lengua indígena que hay, ujú. pero por ejemplo en Belice se habla el criol, entonces Sí, es una riqueza muy grande. Es, sí, es muy parecido a la frontera norte en cuanto a algunos sí. de estos aspectos. En fin, Sí, vamos a pasar ahora a las 10 preguntas random, que ya es la última ok. parte de la entrevista. Muchísimas gracias por hacerte de un tiempo. Yo sé que ahorita has de Oye, estar man. muy ocupado con todo. Sí. No, pero no, no, gracias por la invitación, man. Sí, Es cool poder compartir. de hecho te la hice como, ¿qué será? Cuando comencé a hacer entre la primera y la segunda entrevista, te mandé Ah, un ok. mensaje, pero no sabía Ah, ya. si lo Ah, habrías ya. leído o qué habría pasado. Pero lo bueno es que al final sí pudiste, aunque sea para el último. Sí. No, este verano ha sido muy freak. Sí, me lo imagino. Ok, son 10 preguntas totalmente random y nos contestas con alguna anécdota o qué sé yo. Ya. Ok, vamos a comenzar con una pregunta que le hago a todos los que entrevisto en esta serie de videos, que se trata acerca de que tienes la oportunidad de crearte un tótem personal con 3 animales que representen diversas características de tu vida.
Pero de estos tres animales tienes que decidir uno que le vas a heredar a tu hijo. Uy, ok. Tres animales. Ajá, Bueno, uno, eh, mapache. ok. Eh, el mapache porque es un animal muy misterioso, ¿no? Es también travieso, pero también es nocturno y me da la impresión de que es muy nómada. Y digo esto porque la otra tarde iba a la casa de mi chica y al estacionar el carro cruzaron enfrente de mí 5 mapaches en la calle. Yo jamás había visto un mapache en Albuquerque. Me llamó mucho la atención esa imagen tan weird de verlos cruzar, todos en grupo, cruzar rápidamente. Incluso no sabía qué era. Pensé en un momento que eran gatos. Luego me di cuenta, no, es muy raro que hubiera 5 gatos como del mismo colorido cruzando la calle. Y pensé, pues, tienen que ser mapaches. Entonces tal vez el mapache sería el primer animal. El segundo animal, cuando siempre me preguntan acerca de mi spirit animal, siempre digo, no, pues el pingüino, ¿no? Gordito, bien vestido. eh, Perdón, me acordé de Danny eh, DeVito. sí, claro, claro. Bien vestido y también, pues, lento a la vez, ¿no? Y yo siempre digo, pues, como siempre me dicen que cuando salgo a hacer cuando voy a trabajar, siempre me comentan que he visto bien por ser profesor, pues, es eso, esa parte. Gordito, pues hay también, ¿no? Y medio pingüino, ¿no? Entonces, no sé por qué siempre me han interesado los pingüinos. No tanto como para hacerme así súper fan, pero es cuando siempre me preguntan acerca de su spirit animal, es lo primero que me sale a la mente, a la cabeza, ¿no? Un pingüino. Y el tercer animal, eh, pues sería el correcaminos, que también, pues es animal del desierto. um, es un animal muy freak porque es un pájaro que, que es muy raro cuando uno lo ve porque se ven como medio dinosaurios, ¿no? Yo de niño era muy fan de los dinosaurios. Entonces es un animal, es un pájaro que uno lo ve, porque de vez en cuando me encuentro con correcaminos aquí en la ciudad y siempre no me sacan de onda, pero sí me sorprende, ¿no? Porque es como encontrar con un dinosaurio, es parado y entonces, no sé, me interesa mucho el correcaminos por eso. Y el hecho de que pues es un animal, es un pájaro que pues tiene la palabra caminos en su nombre, ¿no? Incluso en inglés, Roadrunner, ¿no? Entonces el hecho de que como yo siempre estoy en mi camino, está este también. Y el animal, y de los tres, ¿cuál heredaría a mi hijo? Pues supongo que, supongo que sería el correcaminos. El correcaminos para mí, pues y me imagino que es el ave o el animal que más le interesa encontrar cosas nuevas. Y creo que eso es una cosa importante de una persona, ¿no? Siempre está en camino y estar avanzando hacia un lugar, aunque no sepa dónde queda ese lugar o cómo es, pero ir siempre hacia algo. Ok, muchísimas gracias. Pasemos a Ahora la sí. siguiente pregunta. Ok, Eh, esto suena a quiz, man. ¿Por qué? No Perdón, sé. perdón, lo que pasa es que, Hijo, pues ya sabes, los nervios. soy profesor y de hecho estas preguntas evolucionaron de cuando les preguntaba a mis alumnos. Yo soy Ajá. profesor de inglés y aparte de español, entonces Ujú, nos mandaban a estudiantes de Estados Unidos un tiempo y tenía ujú, que hacerles preguntas interesantes. Entonces, ujú. la mayoría de las preguntas que tengo en esta base de datos son de las que utilizaba para círculos de conversación y todo eso, pero Ah, ya. que son tan interesantes cuando se las pregunto a las personas porque te van como que, no sé, te van contando cosas
que en verdad son de calidad en sus vidas. Como es esta siguiente pregunta, que es, haz de cuenta que existe la película de tu vida. ¿Nos puedes hablar de cómo es la primera escena y con qué canción comienza? Ahora mismo, la primera escena es yo despertándome de joven, de 13 años, despertándome en el hospital al lado de la cama de mi hermana que tiene cáncer. Y la canción es esto, porque estaba pensando en dos cosas, ¿no? Una canción que me gusta como para empezar una película sería Everything in its Right Place, de Radiohead. Pues estamos hablando de un yo a los 13 años, pues eso tendría que ser como en 80, entonces tendría que ser, supongo, como una canción de... una canción de los Stranglers, All Roads Lead to Rome, que para mí es una canción de noche. Sí. ¿Nos puedes volver a repetir el artista? Es que en esa parte se cortó un poco el audio. The Stranglers, o los Stranglers, que es una banda británica, y tienen una canción que se llama All Roads Lead to Rome, que era All Roads Lead to Rome, que era que la primera vez que la escuché fue en este programa de radio nocturna que escuchaba desde Britannia. Es una canción así que me paré. A mí, cuando lo pienso, para mí es una canción muy de noche. Y tal vez porque lo recuerdo, está grabado como mi inner soundtrack. No, incluso voy a cambiar mi respuesta. Eso sería mi primera imagen. Un chico de unos 13, 14 años con audífonos, con cascos, escuchando un programa de radio que viene en la noche desde muy lejos, y sería All Roads Lead to Rome de Stranglers. Ok, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿nos puedes contar acerca de algún episodio bochornoso o alguna experiencia bochornosa o muy chistosa que te haya sucedido en el high school, entre secundaria o preparatoria para nosotros aquí? Uy, bochornosa. No, hombre, que si yo fui super nerd, la verdad es que tengo muy pocas anécdotas muy bochornosas de esa época. Una que no es de high school, pero que es muy rara, ¿no? O muy rara, tal vez graciosa. Yo de niño, mi abuela, que es de Mexicali, pues no habla inglés, mexicano, ¿no? Pero pasaba mucho tiempo con nosotros en el norte de California, y a ella le encantan las películas de karatecas. ¿En serio? Sí, le encantaban las películas de karatecas en los 70. Entonces, en el cine del pueblo, porque crecí en un pueblo, en esa época eran como de 4,000 personas, había un cine. Y entonces el cine, en los fines de semana, ponían películas mexicanas, normalmente estas de cabareteras y lo demás, pero en otros momentos ponían de vez en cuando películas de karatecas. Entonces, cuando ponían películas de karatecas, nos íbamos con mi abuela a ver estas películas, porque a ella le encantaba. A mí me parecían de lo más aburrido, ¿sí? Me aburrían completamente. Ahora me encantan, pero yo de niño a mí me aburría muchísimo, me quedaba dormido. Mi abuela, a mí le encantaba, aunque no entendía lo que decían, porque era en inglés, y en inglés muy mal doblado. Entonces ella se inventaba las historias de la película. Se contaba la película y era otra película completamente distinta. Una noche después de una de estas noches de cine, salimos del cine y yo todavía dormido,
Nos fuimos, se fueron al carro, yo intenté abrir la puerta, abrir la puerta y abro los ojos y me doy cuenta de que no era la puerta de mi carro, era la puerta de otra familia que yo no conozco, pero me estaban mirando a la cara como si yo era un freak, porque yo estaba intentando abrir la puerta para meterme al carro para irme a dormir. Entonces, sí, hasta ahora yo no sé quiénes son porque era un pueblo muy pequeño, todo el mundo se conocía, seguro me decían, uy, ¿y ese cuate qué? Pero jamás me han dicho, nadie se ha acercado para decirme, no, ¿te acuerdas la noche en que tú intentaste meter a nuestro carro? Sí, ¿Y qué pasó? Sí lograste encontrar, obviamente que lograste encontrar tu sí, carro, sí, pero... sí, sí, no, porque me desperté finalmente y me di cuenta de que estaba intentando meterme a un carro que no era el mío, que no era de mi familia, y me fui a la de mi familia. Pero sí, eso fue uno de los típicos momentos eh, de un niño nerd que se sentía siempre fuera del lugar. Alright, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo más raro que alguna vez hayas dibujado? Uy, pues yo cuando yo siempre he dibujado. Um, era una cosa que creo que una de las pocas cosas que podía hacer cuando era niño. Uh, por ejemplo, pues tardé mucho en aprender el inglés eh, y, y como cuando empecé a leer, llegué a la lectura de una manera así facilísima y de repente pues pude leer y era aunque era el tipo que siempre pues, decía cosas bárbaras y no podía decir así cosas como, no, decía muchas cosas muy freak, ¿no? En situaciones sociales era muy malo. Pero dibujar era una cosa que sí tenía, no sé por qué. Eh, pero entonces en la época pues dibujaba de todo lo que podía, siempre copiaba, que es como uno empieza a aprender. Y tal vez fue en la secundaria que me estuve muy metido en literatura de fantasía, ¿no? Tolkien, Ursula K. Le Guin me encantaba. The Wizard of Oz me parecía una serie fenomenal, entonces siempre estaba dibujando imágenes de magos, de dragones, de castillos. ¿Como de Dungeons and Y Dragons? efectivamente nunca jugué Dungeons and Dragons. Era un pueblo muy pequeño, supongo que yo como no tenía muchos amigos y los amigos que sí tenía pues no jugaban Dungeons and Dragons, no entraba con ese crowd, pero sí dibujaba cosas como tipo Dungeons and Dragons. Entonces eso sería lo más weird que tenía, con colores psicodélicos y imágenes de magos tipo sí, Dungeons and Dragons, parecían como animaciones sacadas de Lord of the Rings o The Hobbit y que me hace pensar ahora que si no me hubiera acabado en ser profesor de literatura y escritor, tal vez hubiera terminado en ser diseñador gráfico de discos de heavy metal, ¿no? Porque era totalmente así, como ya, no sé si te acuerdas que Sí. a principios de los 70, ¿no? Los discos de heavy metal eran muy metidos en la onda de los magos Rise of the o Striper o no sé. sí, no, incluso antes, ¿no? Porque pues incluso una banda como Led Zeppelin, ¿no? Ahí tienen unas canciones que dices, oye, eso es muy freak, ¿no? Pues empiezan a hablar de los dioses nórdicos y Welcome to the land of the ice and the snow. sí, efectivamente. Entonces ese tipo de imaginario que salía en los discos de Jethro Tull, entonces tal vez hubiera terminado diseñando portadas de discos de bandas de progressive, de prog rock, ¿no? Tipo, tal vez ahora entiendo por qué me interesó Rush, ¿no? Cuando tenía como 15 años. Oh, Rush. Sí. Ok. Siguiente pregunta Ajá. es, ¿qué es
lo más grande que han hecho por ti por amor, que no haya sido una novia o una esposa tuya? Que no ha sido una novia o una esposa mía. Ajá, que, ajá, ¿cuál es la expresión de amor más grande que hayan hecho por ti? Puede ser algún familiar, algún amigo, alguna amiga. Ajá. Ya, no, lo más grande que puedo decir ahora es el hecho de que mi hermana, que murió hace 10 años, me dejó su hijo. Um, y desde que, antes de que naciera, mi hermana y yo éramos muy cercanos. Por eso decía antes, tal vez la película de mi vida empezaría conmigo a su lado en el hospital. Cuando tuvo cáncer, cuando tenía 11 años, y le amputaron una pierna y pasé meses con ella en el hospital, a su lado, dormía en un catre y pues si empezaba ahí con ella, pues um, era como una escena así de cosas terribles, ¿no? Porque oía a los niños que lloraban por dolor, pero era un cancer ward y de todos los niños que estaban en su cancer ward, cuando ella entró, es la única que sobrevivió. Y entonces éramos muy cercanos, ¿no? Desde niños éramos muy cercanos. Cuando pasó eso, nos volvimos mucho más cercanos. Y cuando se embarazó mi hermana, estaba muy enferma, tenía problemas de corazón. Se sabía que iba a ser difícil el embarazo, pero sabíamos, ella sabía que yo siempre estaba ahí con ella, a su lado. Y aunque nunca lo dijo así directamente, sabíamos, teníamos una especie de pacto, ¿no? Como hermanos. Si algo le pasara a ella, yo me encargaría de mi sobrino. Y yo pues pensaba que mi hermana llegaría, por lo menos a ver a mi sobrino llegar a tener 20 años. Pero no, solo llegó a verlo hasta los 9. Entonces, cuando murió mi hermana, pues se quedó Jasper conmigo. Entonces, para mí eso tal vez es una expresión de amor. Algunos dirían, pues fue tal vez la expresión de amor que yo le tuve a mi hermana, pero también creo que esa expresión de amor de mi hermana hacia mí, ¿no? Para encargarme a mí, a su hijo. ¿Cómo fue esta transición para Jasper? Para Jasper y yo fue Sí, porque ha de ser, no sé, un cambio muy grande, ¿no? Fue un cambio, no fue un cambio, yo no voy a decir que fue fácil, pero tampoco fue muy difícil. Por el hecho de que yo he estado con Jasper desde que era niño, desde el día que nació, incluso yo lo vi un par de horas después de que naciera. Como yo vivía en el Pensilvania y mi hermano vivía en Nueva York, nos veíamos mucho. E incluso pasábamos siempre los cumpleaños juntos. Cumpleaños de Jasper, yo me iba a Nueva York, por mi hermana lo pasaba en Nueva York. Ella venía para mis cumpleaños en Pensilvania. Pasábamos, si no nos íbamos a California para estar con mi mamá, íbamos nos pasábamos en Nueva York con ella en el Thanksgiving y la Navidad. Entonces, siempre hemos estado juntos. Entonces, de alguna manera, pues fue una transición fácil, pero también difícil en el hecho de que pues, tuve que llevarme a lo de mi hermana y a Jasper, sacarlo de Nueva York y llevarlo a vivir a Iowa, donde vivía cuando mi hermana murió. Y luego ahora aquí a Nuevo México. Pero hablamos mucho y pues ahí él y yo, pues así juntos. Entonces te digo que fue difícil, pero no fue tan difícil como uno esperaría. Lo más raro fue el hecho de que siempre decía a mis amigos que tenían
hijos, ¿no? Que ellos iban de 1 a 10 o de 1 a 9 de una manera así normal, ¿no? 0 años, pasaba un año, totalmente en real time, ¿no? Así, Ujú. yo fui de 0 a 9 en una noche, ¿no? Sí, O sea que aunque había crecido Jasper mucho, nunca no lo había tenido 24 horas al día. Entonces el hecho de que en el momento que llega a vivir conmigo, de repente eh, eh, dejé de ser el tío y me volví el tío papá. Entonces era una cosa muy rápida para mí. Pero fue también una experiencia muy importante. Comentaba hace rato que uno de mis grandes amigos es Junot Díaz, este escritor dominicano. sí. Entonces él vino a visitarme una vez en Iowa, cuando yo acababa de empezar en Iowa, vino a visitarme porque estaba de gira de presentación de una novela y empezamos a hablar y me dijo, mira, una de las cosas que me gusta de llegar a los 40 años es que ya no tengo que ser responsable. No quiero ser padre. No, me gustan los niños, pero estoy contento de no ser padre. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? No lo había pensado. Y dije, no, yo también. ¿No? Mira, he llegado, había estado ya divorciado 5 años, nunca tuvimos hijos. Luego llegué a un momento en que pensé, no, pues sí, I'm fine with it, ¿no? Me encantan los niños, me encantan mis sobrinos, pero estoy muy contento de no ser papá. Pero llegó Jasper y me di cuenta de que es una cosa totalmente distinta, ¿no? Porque de repente es una cosa como... Él llegó a una edad en que era como tener tu propio backlog. Todo lo que hacía, Jasper pensaba que era lo más cool. Oye, tío, tú eres el más cool del mundo. Yo de grande quiero ser como tú. Me decía esas cosas y yo le decía, oye, pero esto es suave, ¿no? Tener a alguien aquí y que puedes tener una conversación. Y claro, con un niño de 9 años es una conversación básica, pero cuando ya tiene 13 años, empezar a hablar más de la literatura o de películas, tener otra onda. Y me di cuenta de que me gusta, me encanta ser el papá tío. Siempre digo que soy papá tío porque nunca lo adopté oficialmente. Um, eh, porque yo no quería tomar ese papel. Ujú. No porque no quería ser el papá, sino que no quería quitarle el papel de papá que él tiene. Él tiene un papá que es británico, pero que no tenía un pasado con Jasper. Entonces, para mí, incluso su papá me dijo, mira, pues me parece totalmente normal que se vaya contigo. Yo le dije, mira, perfecto, tú eres parte de la familia ahora y cuando puedas, vamos a estar en contacto. Entonces, yo siempre le decía, Jasper, tú tienes tu papá, pero tú sabes que vives conmigo y yo soy tu papá, Tito. Y desde que era niño, pues desde que tenía 9 años, pues así era la vida. Ok. Muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. No, me estás haciendo confesar muchísimo, mano. Yo no sé cómo vas a poner esta entrevista. Pues primero que nada hay que editar para que Sí. quede el tiempo. Aunque no necesariamente, porque hubo una entrevista que al final me dijo una de las personas que si pudiese que le metiera casi todo lo que había comentado o dicho. Y yo así como que Ajá. chispas, fue como como 2 horas de entrevista. Wow. Wow. Pero la verdad yo estaba anonadado porque es una persona que admiro mucho y todo lo que estaba, como tú, todo lo que me estaba hablando así como que wow. Entonces al final lo dejé en 1 hora 45. Wow. Ok. Generalmente me fui quitando cosas que yo decía Ajá. y todavía no he estrenado esa entrevista. Está programada para, ya estamos en agosto, para finales de agosto. Entonces es así como que, en fin. Wow. Ok, Ok. ahí va, la siguiente. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu vida? El mejor momento de mi vida, ¿y cuál de todos? Um,
de todas las pocas. El top, el top. Eh, una una muy sencilla. Un momento así que era bueno, no tan sencilla. El día que me gradué con el doctorado, estaba casado y normalmente lo que pasa acá es el asesor que te hace lo que llaman el hooding, ¿no? O sea, caminas en el desfile, tienes la bata, ¿no? El robe, y entonces te ponen una especie de sustitución. Entonces, mi asesora, pues, no le gustaba ese tipo de evento. Yo la entendía perfectamente. Entonces, pero mi ex mujer, que era mi mujer en esa época, me dijo, no, tienes que hacerlo. Entonces, ella caminó conmigo. Entonces, ella me llevó. Entonces, era para mí el mejor día de mi vida. Era ese día en que mi ex mujer y yo nos fuimos así caminando los dos, porque ella era profesora y yo estaba por empezar a ser profesor, y era como una especie no sé, una cosa muy así, como muy cursi, ¿no? Como a caminar a un futuro juntos, ¿no? Aunque la verdad es que al final pues nos divorciamos. Lamento saber eso. No, gracias. No, la verdad es que mi ex mujer y yo nos llevamos súper bien. Incluso creo que nos llevamos mucho mejor ahora que cuando estábamos casados, ¿no? Plot twist. Sí, yo tengo, ya la verdad es que una de las cosas que mis novias siempre les han como sorprendido es el hecho de que yo tengo buena relación con mis exes. Uh, entonces, hablo seguido con mi ex mujer, nos mandamos mensajes para ver cómo estamos. Lo bueno es que tengo una novia que no es celosa para nada. Hablo con otra ex que es profesora y me pregunta acerca de como me pide consejos. Entonces nosotros hablamos mucho por eso. Pues yo suelo, porque para mí lo importante es, tal vez esto lo aprendí desde niño, es no dejar lazos malos, ¿no? No quemar puentes, ¿no? No simplemente quemar, no es eso, no es dejar una huella, no es dejar una huella de dolor, tal vez, ¿no? Eso es imposible. Todos siempre vamos a cargar un dolor. Yo cargo el dolor de mi hermana, por ejemplo. Cargo incluso los dolores de mis exes. Pero lo que digo cuando digo no dejar mala onda o una huella de dolor, es si hay una manera para salvar algo de una relación que falló, pues búscalo, ¿no? Si hay una manera para salvar un lazo, yo no te voy a decir que estoy hablando con todas, todos los días, y eso no, es simplemente que de vez en cuando me contacto con mi ex mujer, me mando un mensaje cada 3 meses, digo, para que o yo le mando un mensaje, decirle, y también con otra ex que la profesora, bueno, tengo varias exes que son profesoras. Nos carteamos para días festivos, cumpleaños. Simplemente yo creo que es una manera para mantener el respeto. Mira, fallamos, pero todavía nos respetamos. Yo te respeto como persona. Ahora,
tampoco puedo decir que haya tenido una esa relación, porque he conocido a gente que han estado en relaciones que son realmente terribles, en donde uno dice, no, eso es imposible mantener una relación fija, una relación o cualquier contacto, porque fue una relación tóxica. Nunca he tenido la suerte, hasta ahora, knock on wood, de no entrar en una relación tan tóxica en donde ni la quiero ver en pintura o ella no me quiere ver ni en pintura, ¿no? Entonces de alguna manera he tenido un poco de suerte allí, aunque yo siempre digo que soy muy malo en las relaciones. Siempre le digo a mi novia, oye, ¿cómo crees? ¿Cómo me aguantas? ¿Y qué te responde? Me dice, no, pues que eres muy fácil. ¿Cómo que fácil? Es fácil, porque son muy easy going, supongo. Okay. Y tal vez si eso es una cosa de también ya ser mayor, ¿no? Cuando yo tenía 20 años, yo fui un terror, ¿no? Fui un nerd, pero con las relaciones era un terror. Y cuando tenía 30 años, supongo que también. Y a los 40 te empiezas a ser mucho más mellow. Ya a los 50 dices, no, ¿sabes qué? Ya, who am I trying to kid? ¿Ya para qué? Why bother? No sé. Sí, why bother? Algo que me sorprende mucho de ti es la forma en que te diriges en redes sociales y todo. Como que no das esa impresión, ya sabes, de persona mayor que ya, no sé, ya ha tomado un papel de seriedad extrema. Y a mí es lo que respeto mucho de ti. Y aparte, lo que, no sé, me conecta a tus historias que escribes. Porque como que, digo, esa persona es muy real. Ya, ay, gracias. Ok, Sí, sí. va la Ok. siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el dolor físico, no emocional, físico, más grande que hayas experimentado? Híjole. Hace 3 años me atropelló un coche en Turquía. Ah, ah, eso, eso fue un dolor que todavía cargo. Vi la foto, de Tengo hecho. Sí, sí, yo parecía como un extra del Walking Dead. Sí, Ajá, no, sí. porque fue una cosa muy rara, porque estaba cruzando la calle y un carro venía en sentido contrario y venía en reversa y me pegó, me tiró, Qué feo. caí encima de la rodilla, de una rodilla, um, sangre por todas partes. Y todo salió de la nariz, ¿no? Que es una cosa muy freak. Y claro, estoy en Turquía, en donde casi no hablo el idioma, entonces todo el mundo me estaba hablando y yo pues difícilmente saqué mi teléfono, vi que seguía, el móvil seguía, que todavía funcionaba, entonces llamé a un amigo para decirle, oye, me acaba de atropellar un carro. Entonces un amigo que vivía cerca de mí, entonces vino corriendo y me di cuenta de una cosa, bueno, un par de cosas en ese momento. Uno, que yo ya lo intuía, que los turcos son muy simpáticos. O incluso la gente de mi vecindario que yo no conocía, porque como te digo, no hablo mucho turco, entonces no comunicaba mucho con ellos. Muchos salieron a la calle para ayudarme. Incluso salió eh, uno de los que trabaja en la farmacia para traerme toallas, ¿no? Para limpiarme la cara. El señor que me atropelló era un señor mayor, se quedó conmigo hasta que llegó la ambulancia, ¿no? Y me limpiaba la cara, me hablaba, no sé lo que me decía. Supongo que me pedía perdón. ¿Pero qué estabas haciendo en Turquía en ese momento? ¿Estabas en una de tus giras? Yo en ese año ¿O estabas viviendo ahí? estuve viviendo allá, tenía una beca Fulbright, entonces Ajá, estaba dando clases. Estuve ok. enseñando cursos de cultura fronteriza y cultura popular chicana. Entonces regresaba de la universidad esa tarde. No, y fue un día que no me voy a olvidar, no simplemente por el hecho de que lo pasé
sangrando, sino por el hecho de que esa tarde había quedado con un amigo para ir a ver una banda que me encantaba en ese momento, o que me encanta ahora, que se llama Jacuzzi, que es una banda de música, es una banda turca que tocan como medio post-punk, electrónica, muy muy cool. Entonces iba a ir con un amigo para ver ese show, pero no, pues claro, terminé en el hospital. Um, todos muy simpáticos, todos me ayudaron, me llevaron al hospital, pasé horas en urgencias. Un par de cosas que me dieron, otra cosa que... ¿Pero qué sentías en ese momento? En el primer momento no sentí dolor, el primer momento no sabía qué Adrenalina, ¿no? pensar. Sí, sí, porque me acuerdo que de repente estoy en el pavimento y me levanto y veo que estoy sangrando, que estoy brotando sangre y me siento, pues yo no sentí nada hasta después cuando me di cuenta de que la nariz la tenía, no estaba rota, pero sí iba sangre por todas partes y la rodilla en particular me dolía muchísimo. ¡Au! ¡Au! Sí, y me hacían cosas. Me di cuenta de que el servicio médico en Turquía estaba muy bien porque no me cobraron nada al final. Todo lo que me hicieron, cuando me llevaron en la ambulancia, me llevaron a hacer los exámenes, todo me salió gratis porque trabajaba para la universidad. Me imaginaba que si eso me hubiera pasado acá en los Estados Unidos, No, hombre. el gasto sería enorme. Lo otro que descubrí en esa época es que en un momento, pues la razón por que andaba horas con la camisa sangrada era por el hecho, pues obviamente por estar en el hospital, ¿sí? Pero también porque llegó la policía a buscarme al hospital y que querían que yo fuera a la comandancia para hacer una declaración, porque el señor que me atropelló, él se fue, después de que me llevó la ambulancia, él se fue a la comandancia para entregarse. Entonces fui, y esto fue como después de 6 horas en el hospital, llegó a la comandancia y el señor acababa de salir. Yo le dije que no, yo no le culpaba para nada, que era un accidente, que no pasaba nada. El señor mortificado, que uno pensó que había atropellado no solamente a una persona, sino a un extranjero americano, que para él era como matar a alguien. Sí, me imagino. Sí, que lo iban a cobrar como nuevo o algo así, pero entonces el hecho de que llegué, hice la declaración con los amigos y al final, pues el dolor después, pasé semanas con los dolores, incluso cada vez que me agachaba, casi una semana, cada vez que me agachaba como para levantar algo del suelo, salía sangre de la nariz. Pero ¿por ninguna razón? Todavía, no, ninguna razón, era una cosa muy rara. Y ahora lo único que tengo es lo de la rodilla, donde no puedo estar sentado mucho tiempo. Los aviones, tengo que estirarme, prefiero estar parado cuando hago charlas en congresos. Sí, me imagino. Sí. Pues es que se queda, ¿no? Sobre todo cuando hay frío. Sí, también cuando hay frío. Yo siempre he dicho, mira, cuando me preguntan sobre Turquía, le digo, mira, he derramado sangre para ese país. ¿Cómo no lo voy a querer? Un poquito de ti se quedó allá, ¿no? Sí. No, muchísimo. ¿Cuál ha sido la película de horror que más marcó tu vida? Uy. Pues mira, no me gustan las películas de horror. Me da miedo. Me encantaban las novelas de terror, de horror me encantaban. Stephen King me encantaba. Pero las películas de horror. ¿Pero nunca viste ninguna? No, sí, claro, veía muchos de niño. No Okay. los veo, Pues no los veo ahora. No, ¿cuál fue la que te marcó? nunca la vi completa. El Exorcista. No manches, ¿neta viste esa cuando No, eras niño?
y nunca la he visto completa. La he visto partes con la pasada en televisión y me da todavía un miedo. Ok, pues háblanos Sí, acerca de eso. incluso cada vez, incluso cuando oigo la canción Tubular Bells de ¿quién es? Jonathan no, Oldman, creo que se llama. Ajá. No, Tubular Bells. Cada vez que oigo el tema musical, digo, me dan escalofríos. Sí, pues sería esa o El Resplandor, que a mí me dio mucho miedo la película, pero me dio mucho más miedo la novela. Es que no Pero vamos a se, ver. sí, no se comparan, ¿no? Claro, no, es una cosa totalmente distinta. Pero en cuanto al exorcista, pues te digo, no me gustan las películas de terror. Ahora no me gustan las películas de terror porque suelen ser de posesiones demoníacas o suelen ser de tipo de evisceración, ¿no? Ah, eso me da mucho asco a mí. Entonces tienes que ver, no simplemente cuando le meten la espada a la cabeza, tienes que ver cómo sale el ojo, o cuando destripan a alguien, tienes que ver cómo le empiezan a sacar la tripa. Ah, Eso no, no qué me asco. gusta para nada, no me gusta películas de vivisección. Este, y las películas demoníacas, pues yo pues he crecido en un mundo de películas, de mundo de terror, no necesito ver películas Ciencia ficción ahorita hace eso, ¿no? del demonio. Sí, no me gustan las películas de ciencia ficción, me encantan. Pero, pues, te digo, volviendo al tema del exorcista, pues una película sobre el diablo, pues no me interesa, me da mucho miedo. Y uno de posesión demoníaca, de demonios, pues menos, ¿no? Pues ya desde niño sabía que aunque me daba un cierto gusto por ver estas películas de horror, como The Shining, como no me acuerdo cómo eran las que vi, Halloween, esas películas que me daban miedo, pero al final sabían que eran películas. El Exorcista para mí me dio un miedo, o me da un miedo hasta ahora. Entonces me acuerdo que una vez estaban pasando en la televisión y nosotros vivíamos en el campo. Yo tenía que ir a recoger a mis hermanos de una fiesta o de una casa de unos amigos. Yo tendría como unos 17 años y no sé por qué alguien en la casa estaba mirando al exorcista que está en la televisión. Entonces yo bajo y estoy parado en la sala porque paso y veo la televisión y en esa época me quedaba, cada vez que veía la televisión me quedaba como quieto, de repente tenía que ver lo que está pasando. Ajá, sí, ¿No? entiendo. Yo ya no soy así, pero yo de niño, cada vez que veía cualquier pantalla me paraba. Sí, igual me pasaba a mí. Hasta que aprendí a Entonces, no ver todo lo que... claro, es. entonces, Ajá. claro, si bajo y están pasando El Ah, feo. Exorcista, y es la parte en donde la niña se siente y de repente la cabeza se le da una vuelta casi completa. Miro eso, me dio un terror y mi mamá me dice, tienes que ir a recoger a tu hermano de la casa de sus amigos. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 17. Mi hermano tenía como 10 años, ¿no? Creo que una hermana. Y vivíamos en el campo, era de noche, eran como las 9 y 10 de la noche, oscuro. Yo tenía un carro que tenía un problema, que de vez en cuando había como un fallo eléctrico, de vez en cuando, cuando manejaba de noche, se le iban las luces. Para Entonces, colmo, ¿no? claro, entonces manejar por las calles, estas calles oscuras del campo, en donde no había nadie, a buscar a mi hermano o a mi hermana en un carro que de repente se le apagaban las luces, después de ver 5 minutos del exorcista, no, pues era como, mañana mismo me voy a la iglesia para confesarme, ¿no? Una cosa, ¿Tan así? si sobrevivo esta noche, no fui a la iglesia al día siguiente, pero casi sentí, no, pues esta noche no voy a poder dormirme porque esa imagen se me quedó y luego la música también. Sí, entonces eso sería la película de terror que más me ha dado miedo y nunca la he visto completa. Aunque he leído suficiente sobre la película como para saber de qué va. Pero igual, no thank you.
seguimos con la película de tu vida, Ajá. retomando una de las primeras preguntas que te hice cuando hablaste de la primera escena. Háblanos de cómo te gustaría que fuera la última escena de tu película, de tu biopic, y qué canción cerraría para los créditos. Wow. Sí, yo me imagino, uno de los problemas claro con los biopics es que siempre son películas así de personal development, ¿no? Que al final la persona logra, Ajá. qué sé yo, encontrarse. eh, y para mí, pues tal vez sería así, aunque en este momento yo no sé si me he encontrado. Um, la última escena, empezamos con la primera escena del chico que está escuchando música. Pues la última escena sería eso, ¿no? Sería ya el, ya una persona mayor, tipo como yo, poniéndose los cascos para volver a escuchar la música de su juventud, ¿no? Sentado en una silla, escuchando ahora en vez de The Stranglers, tal vez a Elvis Costello, Radio, Radio, sería como el final. Entonces esa rola, porque tal vez la película de mi vida sería marcada por la música y de alguna manera marcada por la radio, aunque la verdad es que yo no escucho la radio, escucho música que oigo, que me recomiendan amigos o que veo en lugares como Stereogum o entonces lo que encuentro en internet, ¿no? Pero para mí era muy importante en una época pues, la radio, porque la radio fue como esta educación eh, musical. Y entonces cerraría la escena con la canción que estás escuchando, pero se va como que agrandando. Sí, 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 está sentado en su sillón, escuchando con los cascos, escuchando Radio, Radio De Elvis Costello. de Elvis Costello. Ajá. Sí. Ok, muy bien. Ahora vamos a la última pregunta, pero antes, ¿hay algo que te gustaría promover? ¿Algún enlace? ¿Algo para las personas que estén escuchando? Que hayan aguantado hasta esta parte de la entrevista. Uy, pues yo diría, aunque yo siempre soy muy malo para la autopromoción, muy al pesar, muy a la, a, ¿qué dice? Sí, muy, muy malo para la autopromoción, aunque mis editores siempre dicen que te decía mucho más. Mis estudiantes siempre me preguntan, ¿no? ¿Por qué nunca leemos nada tuyo en las clases? Para mí es que me da como pena, ¿no? Ponerles mis cuentos o lo que sea en una clase. Pero hoy lo que sí voy a hacer es sí voy a promover dos cosas. Uno, el trabajo de el trabajo de escritura de una amiga, Irene Lara Silva, que tiene un libro que se llama Flesh to Bone. Es un libro de cuentos que para mí es tal vez uno de los mejores libros de literatura chicana, de cuentos de literatura chicana en la última década. No sé lo que habla, como hemos hablado mucho de películas de terror, Sí. ella en los cuentos se inspira mucho en el folclore de historias de La Llorona, por ejemplo, historias de fantasmas, y los narra de una manera para contar historias de de nuestras comunidades fronterizas. Entonces, para mí, Flesh to Bone creo yo, es una lectura que hay que hacer. Y yo promovería ese libro en particular,
Y lo que ella hace para ofrecer talleres de escritura creativa y lo que ella hace como labor, como escritora para la comunidad méxico-americana chicana. Y lo otro, tal vez debería mencionar, pues mi editorial Suburbano, es la página web de suburbano.net y ellos, pues es una editorial que se ha empeñado en difundir la literatura de los latinos y latinoamericanos que viven en los Estados Unidos. Entonces creo que es muy importante porque nuestra vida, sobre todo en este momento en que el presidente nos trata como si fuéramos criminales, y hay gente que dice que nosotros no tenemos historia. El hecho de que haya una literatura que sea escrita en español y que hable de estas vidas es muy importante. Entonces, para mí, la editorial Suburbano es muy importante en este proyecto de promover las literaturas del español en un país como los Estados Unidos. Entonces, empezaron con una serie de ebooks, de libros electrónicos. Mi primer libro con ellos fue Luego el Silencio. Y luego empezaron a sacar libros en papel y tuve la suerte de que querían que un libro mío fuera el primer libro de esa colección. Entonces el libro se llama En el Lost and Found. Es una especie de recopilatorio, ¿no? De acción. Sí, es un recopilatorio de los cuentos de Luego en el Silencio y de otros cuentos que he tenido. Entonces ahora se publica pues la nueva novela, se llama, bueno, ahora creo que no tienen no he anunciado el título, pero ahora, para tus videntes, voy a decir el título. Right. Se llama Sneak Preview, o ¿cómo se dice? Breaking News. Para todos los que están allí escuchando a esta entrevista, los que han aguantado hasta ahora, la novela se llama Nocturno de Frontera. Nocturno de Frontera. Nocturno de Frontera, disponible en bookstores near and far, supongo. No sé cuándo. Supongo que en septiembre es el plan, que salga en septiembre. Ya, dentro de poco. Ya, dentro de poco. So, keep your eyes peeled, kids. Y ahí estará. Entonces sí, eso es lo que promovería. ¿Sabes qué estaría padre en el futuro? Y es una idea que se me ocurrió cuando estabas hablando acerca de las novelas gráficas, que pudieses hacer que adapten algunos cuentos tuyos a novelas gráficas. Eso estaría padrísimo. No, a mí me encantaría. Incluso en un momento, cuando yo era niño, como dibujaba mucho, eso era lo que quería ser dibujante de cómics. Y de vez en cuando se me ocurría, ¿no? Y tal vez debería adaptar uno de estos textos a un cómic. Hay un escritor y también dibujante que no sé si te suena, se llama Adrian Tomine. Él hace muchas portadas para el New Yorker. Tiene unos cuentos que son bárbaros. Tiene un libro que a mí me encanta que se llama Sleepwalk. ¿Sleepwalk? Sleepwalk. Él hace... Lo voy a anotar. Incluso creo que sí salió en traducción. Adrian Tomine. Adrian Tomine. Sí, creo que es asiático. Tomine. Creo que es Tomine, sí. Son unos cuentos bellísimos. Y entonces a mí me encanta ese libro. Entonces, en un momento sí pensaba, pues tal vez voy a ver si puedo animarme a adaptar, a hacer un cómic de uno de mis cuentos. Pero si hay un artista que ya está metido en esto, debe ser Knock yourself out, right? Sí. Eso estaría padrísimo. Sí. O igual por lo menos en tu página de artista que se vaya, no sé, de repente subiendo como que una página, otra página, no sé. Claro. Eso estaría padre. Clips. Sí. Ok, bueno, ya la última pregunta. Muchísimas gracias por esa entrevista, Santiago. En serio, lo aprecio muchísimo. Yo comprendo
lo ocupado que estás con todo lo que estás haciendo y pues el hecho de tenerte aquí un tiempo, la Ajá. verdad me halaga muchísimo, neta. No, gracias a ti, bro. Ok, última pregunta. Si tú tuvieses a Santiago de 8 a 10 años durante un día contigo, ¿cómo lo recibirías? ¿A dónde lo llevarías? ¿O qué actividades harías con él? ¿Y cómo te despedirías de él? Haz de cuenta que te tocan la puerta de la mañana y él está ahí con su muda de ropa. Y El tienes Santiago que, de 8 o 10 años, ajá, y ya. tienes que pasarte todo un día con él. Vas a pasar tiempo de calidad con él. Háblanos acerca de este día que pasarías. Uy, pues lo primero que haría es, le llevaría para mostrarle pues los libros que tengo aquí en la casa para decirle, pues mira, pues estos son algunas de las lecturas que marcaron mi vida y ojalá también te interese a ti. Es, de alguna manera es lo que hice con Jasper, ¿no? De repente, cuando vino Jasper a vivir conmigo, pues le empecé a meter como mi educación de niño, pues empezamos a ver las películas de cuando yo era niño. Vimos Poltergeist, vimos E.T., vimos todas las películas de Star Wars. Entonces, es lo primero que haría. ¿Ya? Lo llevaría aquí a la biblioteca para mostrarle los libros. Luego, pues saldríamos a caminar al centro de Albuquerque para ver las tiendas, para ver ahora, sobre todo si es ahora. eh, en los últimos meses han habido protestas por lo de Black Lives Matter. Y hace como un mes y medio, o un mes, eh, hubo una serie de protestas en el centro, Los en riots y eso. donde los riots, los supuestos riots, ocurrieron de noche y entonces varios de los edificios en el centro, pues las vitrinas estaban rotas, entonces los cubrieron con madera, ¿no? Para cubrir Bueno, las pero frentes de las... hagamos de cuenta que esto fue pre-pandemia y pre-riots, o sea, antes de que sucediera. Ah, ok, Mejor, mejor, porque tienes razón. Pobrecito, ¿no? ya. Sí, sí, Con sí, su sí. No, tapabocas, ¿no? ya, no, sí, no, es verdad, si todos contamos. No, ok, pues en fin, pues haríamos lo mismo, bajaríamos al downtown. Una de las cosas que me interesa mucho, pues son las historias son las historias de las calles. Entonces, el centro de downtown es Route 66, es parte de la antigua Ruta 66. Entonces, hablaríamos de eso y hablaría de los caminos. Y le diría, mira, pues, yo he pasado por muchos caminos y muchas autopistas en este país y hablaría de la Ruta 80, hablaría de la Interstate 5, que es la que marcó mi juventud y si es el yo de 8 o 10 años, ya todavía se acordaría, porque esa era la época en que viajábamos mucho del norte de México al norte de California. Eh, Le diría, mira, no, te vas a dar cuenta de que en esta vida lo que te va a marcar dos cosas. Uno, los aeropuertos y dos, las autopistas van a ser parte de tu spinal column. Y tal vez para esta época, para esta hora, el joven Santiago estaría espantadísimo, diría, I never want to go out again. ¿Sí? ¿Por qué? No, imagínate que un señor, el tú de 50 años te diría, mira, vas a viajar mucho, vas a andar en carretera, vas a ver muchos aeropuertos. Tú lo primero que quieres a los 8 años es, no, pues yo me quiero estar en casa, yo quiero leer mis Ajá. libros, mis cómics. Yo para qué quiero pasar horas en el carro si no puedo manejar, ¿no? Yo para qué quiero estar en un avión si me dan miedo las alturas, ¿no? Entonces, pero diría eso, ¿no? Y terminaríamos el día el día, pues yo le diría, mira, olvídate todo lo que hemos hecho hoy, del paseo, de los libros, de la música que tengo aquí, de los discos que he puesto. Olvídate de todo esto, porque lo mejor es no saber lo que te va a pasar y, y, y descubre lo que a ti te interesa. El yo de ahora me interesaba siempre esto, que a ti te interesa, pero
pero tal vez en un momento te puede interesar otras cosas. Y eso también es totalmente válido. ¿Y qué le dirías así como que definir el momento en que llegue su nave espacial por él o qué sé yo? Ya, híjole, Lo que se abra el ya, portal. yo sí le diría, no, pues mira, mano, uno siempre carga, si te lleva una nave espacial, siempre carga una toalla, porque uno nunca sabe qué va a pasar. Necesitas una toalla para viajar. Soy fan de science fiction, acuérdate. Ajá. Y dos, olvídate de lo que has visto y vive tu vida. Ya. ¿Qué es cómo sería un handshake, un abrazo, un brofist? Sí, no, sí, sería, sí, no, sí, no, muy formal con un niño de 8 o 10 años sería un brofest. Que él no Él no entendería entendería la verdad. qué es eso. Él diría esto, ¿qué onda? Algo del Sí, futuro que se va a poner de sí, sí, moda. sí. Así es como se saluda. Ok.